que el cambio es difícil porque las personas sobreestiman el valor de lo que tienen y subestiman el valor de lo que pueden ganar al renunciar a eso. Y lo decía precisamente porque la cultura no cambia porque deseamos cambiarla. La cultura cambia cuando la organización se transforma. La cultura, sabemos y hemos aprendido que refleja las realidades de las personas que trabajan juntas todos los días. Entonces, voy a compartirles por aquí un poco la pantalla, ¿cierto? Para que veamos la presentación que les tengo. Me confirman apenas la estén viendo. Por favor, permítanme. Y miramos. Yo te aviso, Luchito. Exacto. Compartir pantalla. Muy bien. Ya tenemos. Allí me dejan, me dicen si la están viendo ya. Listo, Lucho. ¿Cierto? Lo que no les enseña a los CEOs sobre agilidad. Y decía todo eso precisamente porque les traigo esta reflexión, sí, esta reflexión de John Wooden que nos dice que fracasar no es fatal, pero fracasar en cambiar puede serlo. Miren, John Wooden es una de las únicas 4 personas que está en el Salón de la Fama del baloncesto como entrenador y como jugador. Ganó 10 veces los torneos universitarios de baloncesto. Entonces hay que prestarle bastante atención a esto. Esta es una reflexión que les dejo ahí precisamente sobre el cambio para que empecemos a abrir las conversaciones que vamos a tener esta tarde y mañana y de aquí en adelante sobre lo que nos ocupa a nosotros, que es el cambio. ¿Sí? Eso es importante. Y vamos entrando en materia, no me voy a andar por las ramas, ¿sí? Lo primero que no le enseñan a la alta dirección y en general a muchísima gente en las organizaciones es que la agilidad es una sola. Yo escucho mucho aquellos términos de agilidad estratégica y agilidad táctica y agilidad operativa y agilidad en este nivel y en este otro y agilidad en equipos yo por allí vi que pidieron una charla sobre agilidad en infraestructura y agilidad de yo no sé qué en operaciones y en talento humano. No, la agilidad es una sola. El gran Alistair Cockburn nos ha enseñado con muchísima razón que hemos sobredecorado la agilidad. Hay que prestar bastante atención a ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí al respecto, porque podemos entrar en algunas cuestiones que no nos ocupan y podemos equivocar el camino desde el momento en el que estamos empezando a transitar por todos estos vericuetos ágiles, ¿sí? Lo que sí sabemos, lo que sí requiere cada área y cada nivel de la organización es que la agilidad se aborde a nivel local. Es viable tener lineamientos para toda la organización, eso es cierto. La base de la agilidad es una sola, el manifiesto ágil, pero la forma como ésta se manifiesta, se practica y experimenta varía según el nivel y el área de la empresa y el momento en el que estén viviendo las personas a bordo, ¿cierto? Es como un caleidoscopio, a una acción obedece una reacción. Y sabemos eso de los caleidoscopios que cambian aquí y allá y están cambiando constantemente. Entonces, debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Sabemos muy bien que ágil es una forma de pensar y de hacer las cosas. En principio, la agilidad no tiene nada que ver con herramientas, procesos o tecnología, pero sí todo que ver con personas. En términos simples, la agilidad es la habilidad o capacidad de nosotros
las personas y de los equipos que formamos y de nuestras organizaciones de crear, de generar valor, a la vez que responder al cambio para tener éxito en estos entornos inciertos y turbulentos en los que navegamos hoy. Lo que llamamos comúnmente el VUCA, ¿cierto? Por aquello de los escenarios de altísima volatilidad, incertidumbre, en fin, lo que ya sabemos, complejidad, ambigüedad. Y si no, miren lo que hemos estado viviendo en los últimos 18, 20 meses, esta crisis que nos llevó a separarnos durante ya bastante tiempo, ¿sí? Eso es inherente a todo lo que hacemos, sobre todo cuando se trata del trabajo de conocimiento, del trabajo creativo. Eso es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. Sabemos que la agilidad está descrita por esos 4 valores que conocemos, definida por esos 12 principios, y eso sí, manifestada por un número ilimitado de prácticas. Pero recuerden, el cambio, ese cambio que necesitamos urgentemente, sí, que deseamos que ocurra, del cual necesitamos generar conciencia en todas las personas de las organizaciones, empieza por el lado izquierdo, ¿sí? Y es que primero hay que cambiar la mentalidad, la forma de ver y de hacer las cosas. Eso es lo que nos ocupa aquí finalmente. Esto pues ya se los decía, cada área, cada nivel de la organización requiere que la agilidad se aborde a nivel local. Vamos a hablar un poco en este sentido de lo que viene aquí. En general, los entornos son diferentes, distintas personas, diferentes equipos, problemas y necesidades diversos, ¿cierto? Distintos segmentos de usuarios o de clientes o de consumidores, distintas formas de ver el mundo, de interpretarlo, distintas condiciones económicas, en fin. Hay mucha heterogeneidad en lo que hacemos. Entonces no es posible pretender que actuemos de la misma manera en todos los casos, como muchas veces nos solicitan. Buena parte de las prácticas y marcos de trabajo ágiles como Scrum, lo sabemos bien, se basan en el empirismo y en el pensamiento Lean. Sabemos que el empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y de la toma de decisiones con base en lo observado. Además de eso, el pensamiento Lean nos ayuda a reducir el desperdicio y se enfoca en lo esencial, en hacer lo correcto desde el comienzo. Y por último, estas prácticas se basan en la inteligencia colectiva de las personas que las usan. Recuerden eso, inteligencia colectiva, que además fue uno de los aspectos que surgió en la nube de palabras que hicimos con Rose al comienzo. Las cosas así, el sentido común es algo que debe emerger en muchas situaciones, a la par con la experiencia y los aprendizajes previos. Lamentablemente nos hemos dado cuenta de que muchas veces el sentido común no equivale a la práctica común, ¿sí? Mucha gente dice, sí, Lucho, pero eso es de sentido común, sí, pero practíquelo, vaya y hágalo, ¿sí? Por eso era que, por ejemplo, hasta la versión anterior de la guía de Scrum ya no lo dice, y recuerden que no decirlo no quiere decir que no aplique. La guía de Scrum decía, Scrum es difícil de implementar, de llegar a dominarlo, y es por ese tipo de cosas. Así es que miren, no podemos recurrir a un manual de proceso documentado en otro momento, bajo otras circunstancias, cada vez que necesitamos respuesta a algo. De eso se trata la adaptabilidad que nos facilita el pensamiento ágil. Ténganlo muy, muy en cuenta allí entonces para lo que viene, y cuando queramos enseñarle algo a las personas de la organización, sobre todo a la alta dirección. No nos congraciemos con ellos solamente porque son los que pagan, porque son los patrocinadores, los interesados claves. No, tenemos que decirle las cosas como son desde el comienzo. Tenemos que empezar a tener con ellos conversaciones difíciles. Sí, a muchos no le van a gustar, pero qué vaina.
Para eso fue que nos llamaron. Somos agentes de cambio. Nuestro negocio es el cambio, es tratar, es ayudar a que las cosas cambien. Piénsenlo muy bien. Vamos a un tema también álgido de estos que he visto que muchas veces se tratan de manera errónea, sobre todo con la media y alta gerencia, y es esta de la transformación digital, ¿sí? Muchas veces queremos ponerle esa etiqueta, ese título, ¿sí?, de transformación digital a lo que estamos haciendo porque suena más cool, sí, suena bien bonito, parece más tangible las herramientas. Así, yo le di celulares y portátiles a todos mis empleados, a todos mis colaboradores y se pudieron ir a trabajar a sus casas. Eso no es transformación digital, pero lo que me interesa aquí es que pongamos de manifiesto de una vez por todas que transformación digital y transformación ágil son dos cosas totalmente diferentes. Y si estamos haciendo una, sí, no digamos que es la otra, si estamos haciendo las dos muy bien. Sí, en general la transformación ágil ha demostrado ser un habilitador esencial para la digital, para la transformación digital. Eso lo sabemos. Pero mientras la transformación digital implica un cambio en la forma en que una organización ofrece valor a sus clientes, la agilidad es relegada a uno de los pilares de aquella, ¿cierto? Entre varios o muchos de los pilares que pueda tener la transformación digital. Lo que pasa es que de esa manera ha perdido la fuerza que necesita. Hablo de la transformación ágil como columna medular para el cambio cultural. Más aún para la interiorización, práctica y fomento de comportamientos apropiados para que en el mediano y más seguramente en el largo plazo ocurra el cambio cultural que necesitan las empresas como eje fundamental para cualquier otro proceso de innovación, incluyendo el digital, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos. Sabemos que toda empresa debe tener al cliente en el pináculo de sus propósitos, el propósito superior, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos, a partir del cliente, en aquello de cliente sentado en la mesa y cliente céntrico y todo esto que ya conocemos y más allá del presupuesto, en fin, generamos nuevos modelos de negocio, ¿sí? Para que eso sea posible hoy por hoy en estos entornos VUCA en los que nos movemos, sabemos que tenemos que transformarnos digitalmente. Pero uno de esos pilares grandes de la digitalización, si podemos llamarla de esa manera, es la agilidad. Y aún así, uno de los pilares de la agilidad es la cultura. Si lo que está en el fondo de la pirámide, las creencias, la forma como vemos e interpretamos el mundo, las personas que hacemos parte de la organización. Sí, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Algo también fundamental. Miren, la transformación ágil, por favor, no la realizan las consultoras. Sí, las consultoras apenas proporcionan a las personas que son capaces de guiar, prestan a esas personas que guían, acompañan el proceso de transformación, al menos en sus etapas iniciales. Los mentores, los facilitadores iniciales, los habilitadores, ¿cierto? Los enablers que llaman los entendidos sobre esto, Edwin y compañía, ¿sí? Pero son todas y cada una de las personas de la organización quienes tienen que abrir la puerta al cambio en la forma de pensar y de hacer las cosas como lo están haciendo hoy y empezar a transitar ellas mismas ese camino que supone la agilidad, ¿sí? Esto lo menciono porque continuamente escucho, sobre todo a la alta dirección en las organizaciones, no, dejen que eso lo hagan los consultores, ¿sí? Y eso en el mejor de los casos, cuando no intentan hacerlo en solitario. Miren, es posible que de esa manera lo logren, ¿cierto? Podemos darle el beneficio de la duda, no vamos a entrar en esa discusión, pero hay que ver el tiempo que les llevará y los sinsabores que ese camino les tendrá preparados.
la mejor recomendación que siempre le hago a todas estas personas es háganse acompañar de quien toca, de alguien que los guíe, que les dé pautas. Pero igual, ojo, el esfuerzo, el cambio en los comportamientos tienen que hacerlo las personas de la empresa. Importantísimo eso. Sabemos, hay que enseñarles que la agilidad es un camino, no es un destino. Esto se lo escuchamos, yo particularmente se lo escuché por primera vez hace 7 u 8 años ya a Ángel Medinilla, la primera vez que vino a Colombia. Sí, la agilidad no es un estado binario, no es que no somos ágiles y un día por la acción de una consultora ya, hoy somos ágiles, listo, sentémonos en los laureles. No, hay que prestarle muchísima atención a este tipo de cosas. Es un tránsito, es un camino. ¿Para qué? Para generar valor, ¿cierto? Para impactar a nuestros clientes, incluso para impactar su modus vivendi, ¿sí? Para impactar el planeta, hablando de sostenibilidad, para mejorarlo. Recuerden que esa es la definición del liderazgo que nos gusta hoy. Sí, una persona líder es cualquiera de nosotros que sea capaz de mejorar el entorno, su entorno social o laboral, para hacer que esa persona y las que están a su alrededor hagan las cosas mejor y de manera más divertida y obtengan mejores resultados. Entonces, y así nos volvemos líderes simplemente. Esa es la idea, lo que debemos tener en cuenta aquí. Bien, ahora vamos a hablar, esta es una charla pues relativamente breve, ahora vamos a tener algunos momentos de preguntas y respuestas. Vamos a hablar un poco de tradición versus innovación, lo que yo llamo un nuevo juego de desarrollo de nuevos productos, valga la nota, ¿cierto? La referencia a aquel famoso artículo de Nonaka y Takeuchi que posteriormente dio origen a Scrum, ¿sí? Pensemos un poco en eso. Aquí, ¿qué? Miren, importante esto, no existen las condiciones correctas o apropiadas para la agilidad. Ninguna empresa está preparada para cambiar su forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, tengámoslo muy en cuenta en ese momento, en lo que llevamos aquí. Eso es como lo que dicen del matrimonio, ¿será bueno, será malo? No, hay que vivirlo. Nunca va a ser el momento adecuado, nunca va a ser el momento correcto. Arranquemos, hoy es el momento, no es mañana, no es dentro de 3 años, no es cuando se acabe la pandemia, el trabajo en remoto, no, es hoy, ¿sí? Así es que lo están haciendo las organizaciones que hoy tienen éxito y los equipos que hoy tienen éxito, ¿sí? La agilidad es algo de las personas y son las personas quienes deben prepararse para el cambio. Son las personas quienes deben querer y abrazar el cambio. Importantísimo eso. Por eso básicamente lo que hacemos es empezar el proceso de transformación con algo de formación inicial. Miren, no podemos tirar a la gente al agua y después decirles, ya les enseñamos a nadar, no, se nos van a ahogar, ¿sí? Entonces, primero formación, sensibilización en todos los niveles organizacionales. Si lo hacemos en un solo nivel, corremos el riesgo de que el resto de personas no nos entienda. Muchas veces, no, Lucho, todavía no podemos hablar con la alta dirección, están muy ocupados, pero mira, ellos van a llegar a la siguiente planning, van a llegar al Inception y resulta que llegan a esos eventos, llegan a ciertas reuniones y empiezan a tener muchísimas inquietudes y hasta se vuelven detractores del proceso. ¿Por qué? Porque no saben de qué estamos hablando. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Esa sensibilización la seguimos con un acompañamiento, en principio, a algunas personas y equipos de avanzada. Los innovadores, los que conocemos como innovadores, aquellas personas que desean el cambio profundamente, que quieren empezar a cruzar el océano de las prácticas actuales y luego quemar los barcos que los llevarán ahí.
en su libro de una guía de supervivencia a la adopción y transformación ágil de Michael Sajota, que tradujéramos por allá en el 2016, creo, con Jorge, con Leo, con Sebastián, pues veíamos esto muy claramente. Un liderazgo tipo cruzar el océano y quemar los barcos es clave para una transformación ágil exitosa. ¿Por qué? Si quemamos los barcos, no hay forma de regresar. Recuérdenlo, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta allí, entonces, para lo que viene. Y miren, dentro de todo este proceso, es natural que a los CEO y a toda la alta gerencia de la organización los asalten muchos miedos, ¿sí? Y a mucha otra gente, a muchísima gente. Después de todo, la agilidad se trata de una nueva forma de pensar y de hacer el trabajo, un enfoque que implica desligarse de una vez por todas y para siempre de las prácticas actuales de gestión y de ejecución, ¿sí? Recordemos, miren, esas prácticas actuales todavía hoy, a septiembre 17 de 2021, son prácticas que fueron pensadas, fueron creadas con muchísimo trabajo, con muchísima investigación por personas que nacieron hace 100 años o hasta más, ¿cierto? Y fueron creadas hace 40, 50, 60 años cuando habían otros escenarios. El mundo ha cambiado, recuérdenlo. Entonces vivimos en otra era, básicamente. Así que, claro, hay que entenderlo. No es fácil ver que de un momento a otro algunos de los equipos de la empresa dejen de jugar el deporte de toda la vida y empiecen a practicar otro, con reglas distintas, incluso con jugadores diferentes. A mí me gusta decir que estos equipos de avanzada comienzan a jugar rugby con las reglas de rugby, abandonando la práctica del fútbol de siempre, rugby por aquello de lo de Scrum y en general, ¿cierto? Recordemos aquí que esos primeros juegos sirven para poner de manifiesto nuevas tácticas y estrategias, incluso para probar modelos operativos novedosos y muchos más livianos que los actuales, modelos que apenas están saliendo a la luz con las condiciones y características que necesita la organización y que distan mucho de ser estables, confiables y definitivos, ¿sí? Lo vamos a probar. De hecho, esos juegos, esos primeros sprints, esas primeras iteraciones son para probar y comprobar ese modelo ágil inicial, para hacer ajustes basados en la retroalimentación del entorno. Vamos entregando lo que nos ocupa en entornos complejos. Damos un paso, hacemos una entrega, recibimos retroalimentación del entorno. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo lo vieron? Seguimos, paramos, vamos bien, regular, mal, y con eso tomamos decisiones, nos inspeccionamos y adaptamos, ¿cierto? Así que tengámoslo bastante en cuenta. Miren, eso que yo llamo juegos pilotos, es importante aclararles a todas estas personas de la dirección organizacional, se llevan a cabo en escenarios reales de la empresa con problemas y situaciones auténticas de su quehacer diario. Eso es lo que hacemos habitualmente, los famosos proyectos piloto, pero con otras reglas, ¿sí? Entonces seguramente van a requerir de algunos pases especiales. Oiga, son otras reglas. No, Lucho, sí, listo, juega baloncesto, pero hazme goles. No, es que en baloncesto no se hacen goles. Sí, Lucho, juega baloncesto, pero juega en la cancha de fútbol. No, es que baloncesto se juega en su propia cancha. Lucho, juega baloncesto, pero con 11 jugadores. No, es que baloncesto se juega con 5 jugadores, ¿cierto? Son sus propias reglas, ¿sí? Son juegos que en principio no pueden, en realidad no lo pueden hacer, eso nos lo ha enseñado la experiencia, ni deben tener en cuenta toda la cadena de valor de principio a fin de la organización, ¿cierto? En cambio, se enfocan básicamente en un segmento de esta, ¿cierto? De la empresa, y poco a poco, de manera orgánica, mediante la siembra, el cultivo de nuevos elementos ágiles, en este caso, nuevos comportamientos que vamos interiorizando, practicando y promoviendo, vamos extendiendo el ámbito de ese nuevo deporte que es la agilidad, ¿sí?
vamos sumando nuevos equipos, más escenarios, ¿sí? Eso toma tiempo, no es cuestión de meses y mucho menos de semanas, eso puede tardar años. Y eso es algo que hay que decirlo desde el comienzo. Sí, Lucho, es difícil, claro, no, lo vamos haciendo gradual, ¿cierto? Una organización no va a sacar varios millones de dólares para hacer algo tan abstracto como una transformación ágil. Lo vamos haciendo de manera gradual, ¿cierto? Empirismo, ensayo y error. Y Lean, tratamos de hacer lo correcto desde la primera vez, ¿sí? Cuando esto funciona y nos ha funcionado, ahí vamos en el camino, estamos aprendiendo. Créanme, los resultados son fantásticos, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta. En este proceso también, a propósito de Michael Sajota, hemos aprendido que una adopción cambia solamente lo que haces, ¿sí? Por eso es que la agilidad no se puede adoptar per se. Podemos adoptar prácticas ágiles como Scrum, sí, pero ojo, recordemos esto, y recordémoselo a los CEOs y a todo el mundo en la organización. Hacer Scrum no es ser ágil. Eso ya lo pusimos de manifiesto desde el comienzo. Nosotros podemos tener sprints de 2 semanas o de una incluso y hacer la tal planning y la daily y la famosa retrospectiva y hasta el refinamiento, pero eso no es lo que nos hace ágiles. Sí, ya sabemos qué es lo que nos hace ágiles. En cambio, una transformación cambia lo que eres. La alusión, pues, a los personajes que ven en la imagen es a todas luces evidente, así que no hablaremos un poco, no me extenderé por allí. Miren, ya vamos a ir cerrando. Y finalmente, el tema de la complejidad, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido de esto? Por ahí está Luchito Mulato, tengo que decirlo, fue el primero que me lo dijo. Lucho, no existen leyes, metodologías o procedimientos estándares para enfrentar al VUCA. Algo que aprendemos muy bien, Carlos Palacio propuso una charla sobre Management 3.0, lo aprendimos con todas estas prácticas de apelo, en fin. Esto es importante. Esos métodos rígidos, paso a paso, el 1, 2, 3, 1.1, para enfrentar a la complejidad, no, ¿cierto? Y tu escenario es distinto a mi escenario, aún si estamos unos al lado del otro en la empresa, ¿sí? Ya eso lo pusimos también sobre el tapete. Lo que sí hemos aprendido es a guiarnos por lineamientos simples, pero efectivos, por modelos, por patrones, por protocolos, para enfrentar la complejidad, ¿sí? Por ejemplo, una de las formas de enfrentar la complejidad a propósito de equipos es no intentes formar equipos Scrum, ¿sí? Cultívalos. Y sobre todas las cosas, no les des instrucciones. ¿Sí? Fomenta la conversación entre ellos, porque la conversación es la base de la colaboración y la colaboración es uno de los pilares esenciales de la agilidad. Ya vamos a llegar allá nuevamente. Importantes, y eso para ponerles un ejemplo de cómo enfrentamos con lineamientos simples, pero bastante efectivos, la complejidad. Sí. Ágil no es una nueva receta, ni más faltaba. Lo que sí podemos es poner también de frente a todas estas personas a las que vamos a acompañar. Son algunos de estos principios que subyacen a lo que hemos dado en llamar la filosofía ágil. Miren, y es que no podemos predecir o planear con absoluta certeza lo que vamos a entregar, cuándo lo entregaremos y cuánto será su costo, que es, sabemos muy bien, la pregunta del millón siempre. ¿Y para cuándo? Incluso para cuándo somos ágiles. ¿Dónde está el cronograma de 5 niveles? ¿Dónde están los hitos? No podemos hacer esa predicción. Lo que sí podemos hacer es empezar con planes iniciales alrededor de las estimaciones, fechas, alcance. Pero, ojo, hay que decirle a estas personas que nos vamos a enfocar en la revisión continua de estas restricciones a medida que avanzamos. Como siempre,
Y el tercer punto, la meta, el objetivo es entregar el mejor producto posible, el mejor servicio posible, el mejor trabajo posible, dadas estas restricciones de tiempo, fechas, en fin, alcance, presupuesto. Y dejar muy claro desde el comienzo que ningún método con el enfoque de receta, léase metodología, ahí se los dejo para esto. Finalmente, este tema a lo que le hemos dado muchísimo palo, gente como Jorge y como yo todo el tiempo, Lucho y compañía también, las personas versus los recursos. Miren, por sobre todo lo anterior, a la alta dirección y a mucha otra gente no le enseñan a llamar personas a las personas. Recuerden, venimos de esas prácticas antiquísimas del management 1.0, donde éramos recursos de hace 100 años y de la era industrial y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Seguimos siendo recursos con todo lo que ello significa. No se trata solo de un cambio de vocabulario que es necesario para que la alta dirección no se sienta ansiosa pensando que nada está cambiando, ¿sí? Sabemos muy bien que mientras que un recurso se puede mover al antojo de quien lo posee, una persona es esencial en el diseño de estrategias y en la ejecución de planes para alcanzar los objetivos de la organización, ¿sí? Miren, un recurso es algo sin ningún tipo de identidad, puesto y superpuesto en algún lugar del engranaje organizacional para satisfacer una necesidad específica, y esos recursos desaparecen finalmente en los confines de lo que yo llamo la selva empresarial. Un recurso es algo material o intangible, mecánico, electrónico o virtual. Y para los que me conocen bien saben que estoy usando la definición de la Real Academia. Me interesa mucho esto del español. Es intercambiable en cualquier momento, se agota, excepto quizás si se trata de energía solar, y eso quién sabe, ¿cierto? Porque como están las cosas en este planeta, estamos acabando con todo. Es algo que manejamos a nuestra voluntad y del que podemos disponer una vez que ha retribuido su valor en moneda local. Sin embargo, las personas somos lo que yo llamo especímenes fantásticos, extremadamente complejos, tenemos sentimientos, poseemos algo que quizás ningún otro ser vivo tiene, y es la capacidad de pensar y de hacer cosas a discreción y hasta por gusto, ¿cierto? Miren, mucho antes de convertirnos en lo que yo llamo un RRR, o sea, un rol repleto de responsabilidades, donde además no hay espacio para esa otra R de recursos, fuimos una persona, y mucho después de que nuestro paso por las organizaciones se cumpla, seguiremos siendo una persona. Y además de eso, una persona es la que es capaz de colaborar. Una persona colabora, una persona entrega, una persona reflexiona, una persona mejora. Lo que conocemos como el corazón de la agilidad, esta forma de ver la esencia de la agilidad. Al comienzo les hablaba de Alistair, de lo que esa enseñanza que nos dejó de la sobredecoración, ¿sí? De la que estamos siendo partícipes nosotros mismos, que estamos alimentando nosotros mismos, y él nos dice, volvamos a lo esencial, a la esencia de la agilidad, que es esto. Recordemos, colaboración, inteligencia colectiva, aumentemos, mejoremos nuestra comunicación. ¿Para qué? Para entregar ¿qué? Productos y servicios de valor de manera temprana y frecuente. Sí, y una vez que entregamos, recibimos información del entorno, retroalimentación, el feedback que llaman, y con esos datos, no con supuestos, no con imaginarios, nos inspeccionamos y nos adaptamos, lo que se llama reflexión, ¿cierto? Y a partir de allí mejoramos como personas,
mejoramos como profesionales, mejoramos el producto o servicio, mejoramos el equipo, la organización, mejoramos cómo mejoramos incluso, ¿sí? Sí, el famoso Kaizen, paso a paso, esto lo hacemos muy paso a paso, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Miren, algunas otras cosas de más que todas estas personas tienen que aprender. Por supuesto, pensamiento centrado en el cliente sin dejar de lado a los colaboradores. Es que, ojo con eso, seguimos diciendo sí, no, ya nosotros somos clientes céntricos, Lucho, pilas allí, pero los KPIs siguen siendo, queremos aumentar nuestras ganancias y la de los clientes, ¿qué? Sí, por supuesto, creación continua de nuevos negocios, búsqueda de múltiples caminos al sí. Esto solo se los voy a mencionar allí para otra conversación más adelante. También necesitamos que tengan la voluntad de asumir riesgos y adquirir nuevas habilidades institucionales. Sí, hay que desaprender y aprender. Eso cuesta, claro. Y estudiamos un montón de años y la maestría y 2 y 3 y tantas especializaciones y cuesta, ¿cierto? Cuesta desaprender, pero nos toca. Y por supuesto, centrarnos en la hoja de ruta para el futuro. Hay que dejar el pasado de una vez por todas y para siempre atrás, donde debe quedar. Sí. Miren, la buena noticia es que no tiene nada de malo pensar así acerca de la agilidad y el pensamiento ágil y línea acerca de las personas, ¿no? Ha sido de esta manera que todas estas personas, los presidentes de compañías, la dirección, las juntas directivas actuales han traído a las empresas hasta este momento del tiempo. Muchas han sobrevivido a esta gran crisis, de nuestra generación, ¿sí? Unas de manera más exitosas que otras, por supuesto, pero las han sabido liderar y han logrado impactar con ellas a la humanidad. Solo que ahora deben prepararse para dejar una huella más profunda. Estamos en la era de la hiperpersonalización de productos y servicios. Necesitamos sentar verdaderamente al cliente en la mesa, escucharlo, empezar a girar en torno a sus necesidades y emociones, volvernos más empáticos con el cliente. Son personas, ojo, no cosas. Y debemos hacer que las personas, nuestros compañeros de trabajo, sean geniales, lo que nos enseñó por allá la agilidad moderna. Eso es importante. Necesitamos comenzar a pensar sobre ágil como una cultura y no como un producto o familia de procesos. Y miren, finalmente, en definitivo, la gerencia no está muerta, no, ni más faltaba, pero la forma tradicional de pensar sobre y de hacer gerencia sí lo está hace décadas. Es momento del cambio, ¿sí? Tenemos que empezar a caminar, a transitar esos nuevos caminos, no porque venga alguien detrás o a nuestro lado, sino porque hay mucha gente adelante ya, muchas organizaciones adelante. Eso es todo lo que les tenía, un pequeño adendum. Sí, esto lo hemos reflexionado muchísimo, lo hemos discutido con grandes amigos. Tengo que decirlo, con el aislamiento obligatorio y la dispersión a la que fuimos sometidos. Es que hoy estamos de manera dispersa. Sobre todo estos 2 últimos años, las empresas multiplicaron su fuerza laboral. Les dejo esta pregunta: ¿cuánto daño nos está haciendo el cada vez más frecuente estoy en 2 reuniones porque me necesita? Ahí se las dejo, pues aquí encontrarán algunas preferencias y lecturas. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, me cuentan, preguntas a alguno de los amigos que está por allí. Hay muchos comentarios en el chat. Para todos, ya Lucho le digo sensei por obvias razones. Favor que me haces. Desde hace muchos años le digo sensei porque pues ya vieron por qué. Yo creo que a nadie le queda duda de por qué te digo sensei.
Nada, yo estuve aquí fascinada leyendo y tomando, pues leyendo los comentarios que ponían y tomando como información de lo que las personas estaban diciendo, pues para capitalizar y les volaste la cabeza a más de uno, ¿sí? A más de uno decían, uff, qué frase, por ejemplo, esta de RRR, un respeto de responsabilidades, les encantó, entre muchas otras. Y por acá hay una pregunta de Daniel Forero. Dice, ¿cómo respondes el para cuándo de un CEO o gerentes desde la agilidad? ¿Para cuándo va a estar esto? Sí, qué interesante. Recuerden lo que les dije de la filosofía ágil, ¿cierto? Que no podemos predecir con certeza sí, para cuándo. Podemos empezar con planes iniciales. Ese camino que les puse de una formación inicial y de una sensibilización, de un acompañamiento y los primeros juegos, los proyectos piloto. Entonces podemos decir, sí, miren, podemos empezar a ver cambios, a ver las primeras de cambio realmente en pocos meses, ¿cierto? Ya yo trato de no hablar ni siquiera de semanas, sino de pocos meses, ¿sí? Entonces, déjeme jugar al rugby durante un tiempo, empecemos a aprender qué es lo que ocurre, ¿sí? En la organización y entonces, miremos, yo le aseguro que va a haber cambios dentro de algunos sprints, ¿sí? ¿Cuántos? Nunca hablamos del primer sprint. 3, 4 sprints son necesarios para empezar a entregar valor, a generar ese cambio, ese impacto que necesitamos. Pero yo pensaría que es una cuestión inicialmente de 3 a 6 meses. Menos de allí, no. Los primeros cambios, ¿cierto? Los primeros. Sí, pero esto es un proceso, hay que decirlo desde el comienzo, no Lucho, pero es que no nos ganamos el proyecto, si decimos que esto va a tardar 2 o 3 años, no, empezamos, ¿cierto? Recuerden, hay que hacer una coalición con algunos amigos de la organización, la gente que quiera hacer esto y listo, vamos a acompañarlos durante unos 6 meses iniciales y empecemos a trabajar gradualmente y le empezamos a mostrar a la organización el resultado de nuestro trabajo, lo que en Colombia llamamos comúnmente cacarear los huevos, ¿cierto? Lo que hace la gallina cuando pone un huevo. Sí, empezamos a mostrar esos buenos resultados. Entonces, a partir de allí, una vez que esos resultados se muestren con seguridad, más gente empieza a subirse al bus y empieza a decir, yo quiero eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo los apoyo? En fin. Pero es importante esa coalición inicial. Sin esa coalición inicial, una coalición donde haya alguien de poder. Miren, la transformación puede empezar en los extramuros de la organización, en cualquier rincón. Pero si no logramos incluir en el equipo alguien de poder jerárquico inicialmente, muy pronto nos vamos a dar contra una pared infranqueable. ¿Sí? Necesitamos a una persona que nos apoye desde arriba, que le diga al resto de la alta dirección, a la junta directiva, déjenlos trabajar, déjenlos que avancen. Sí, están siendo honestos con nosotros, dijeron que esto no va a tardarse solo algunos meses, sino algo más. Entonces, vamos con eso. Eso es lo que hay que buscar. Hay que medio prestarle atención a los rezagados, a los que dicen eso no funciona, eso no lo han terminado de inventar, la agilidad aquí no sirve, Scrum no sirve porque yo soy esto, soy aquello, yo soy único en el mundo y eso no me sirve, ¿sí? Pero no podemos empezar a trabajar con ellos porque nos enloquecemos. Tenemos que trabajar con los innovadores, con los que quieren el cambio, con los que hacen la fila para comprar el iPhone 13 y tardan una semana haciendo la fila, con esos, sí, con los que hacen la fila para comprar la agilidad, con los que están aquí. Aquí yo sé que tenemos ya muchos amigos de las organizaciones que estamos acompañando y esas son las personas con las que trabajamos habitualmente. Querido Sensei, hay 2 preguntas más. Te voy a pedir que trates de responderlas como de a minuto para irnos a un pequeño break antes de comenzar a las 3:30 la primera charla. Es que, o sea, te hacen las preguntas. Yo entiendo que responder eso no es así como, pero vamos a ver cómo nos va. Dice, cuando se está en formación,
puede pasar que las personas no quieran escuchar la carreta de valores, principios y que quieran llegar a lo práctico de cómo se hace. ¿Qué les dirías a esas personas? Miren, el año pasado, a principios de año, una semana antes de que explotara esto de la pandemia, tuve la oportunidad de estar en una charla con Sutherland, el creador de Scrum, y nos decía, la mayoría de los equipos Scrum apestan, ¿sí? Porque no están entregando valor, precisamente. Pero en general la conclusión nuestra es, no están entregando valor porque en principio no se están teniendo las conversaciones difíciles que se necesitan tener y no se está dando ese proceso de formación mínimo que se necesita en pro de decir, no, es que no queremos teoría, es que no, se necesita tener esas conversaciones, sea como sea, en formación, en conversaciones, en sesiones, hay que tenerlas y hay que explicarles a las personas de qué se trata esto, ¿sí? De otra forma no nos van a entender y vamos a encontrar muchos detractores. Toca hacerlo, es necesario. Por eso está puesto en ese camino ágil, formación. Está explícitamente, hay que ponerlo, ¿cierto? Hay que dar la lucha, como les digo. ¿Qué hacer? Nos van a decir no, hay que dar la lucha, hay que insistir y persistir, explicar, con su avena y su pitillo, pero es hacerlo una y otra vez y buscar esa coalición, ese amigo que les hable al oído también y que les haga entender. No es un trabajo solo de los facilitadores, de los habilitadores ágiles, no, sino también al interior de las organizaciones, ¿quién nos puede ayudar? Importante eso. Mil gracias. Va una más y aquí ya con esto dejamos que tenemos que hablar de qué vamos a hacer con el resto del marketplace que va corrido. Sí. Dice Lucho, ¿cómo hacer para que la organización entienda que la dedicación de las personas que están aplicando los marcos ágiles debe ser casi que el 100% para que se puedan ver resultados tangibles en poco tiempo y no caer en esta triple R? Eso nos pregunta David Camacho. Dale. Sí. Hemos aprendido, claro, que esto va al ritmo, por eso yo decía, el cambio realmente lo hace la organización. A quienes nos llaman para acompañar eso, hacemos eso, acompañamos, ¿cierto? Fijamos algunos lineamientos como consultores, pero en general abrimos el camino para que se hagan los experimentos necesarios, lo que toque hacer para que el cambio empiece a producirse, pero una de esas cuestiones es a quiénes pone la organización y a cómo los asigna allí en principio. La gente que quiera, que se sienta cómoda, no por obligación. Eso es lo que necesitamos básicamente en este caso. Se necesitan personas. Si nos dan una, si nos dan dos, muy bien. Lentamente, no prometemos grandes cosas, el supercambio en pocos días. No podemos hacer eso. Lo que sí me gustaría es hacer una advertencia para cerrar entonces. Ojo cuando haya muchas personas en el equipo, pero cada una de esas personas solo esté asignada 2 horitas, 4 horitas por aquí, de pronto alguna de medio tiempo por allá. ¿Por qué? Porque da la impresión de que hay mucha gente, la alta dirección, los stakeholders esperan muchísimo, esperan resultados en poco tiempo, pero resulta que si sumamos a todo el mundo no sumaban más de 1 o 2 personas. Ojo con eso, es importante. Otra vez, esa coalición que tengamos es esencial. Miren, lamentablemente, esas conversaciones difíciles son necesarias. Sí, se los dije, somos agentes de cambio. Estamos allí para decir cosas que quizás nadie quiere escuchar, pero tenemos que decirlas. Nuestro negocio es el cambio, no es hacer que las cosas queden como estaban antes. Para eso nos llamaron. No, Lucho, que no quiero trabajar con Lucho. Sí, qué vaina, pero ahí vamos, algunos nos escuchan y eso está bien.